que hagan las preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Como les he mencionado en otras ocasiones, esa es la manera más sencilla para Fernando manejar las preguntas, pero además eso garantiza que todas las preguntas sean visibles para todo el mundo. Y entonces de esa manera también las respuestas tienen algún contexto. Entonces les pido el favor que tratemos de canalizar las preguntas a través del botón de vínculos, del botón de preguntas y respuestas. Acabo de poner a grabar la clase, gracias a John por recordarme, lo había olvidado, y entonces, como siempre, mañana, en algún momento de la mañana, después de que reciba la grabación y la suba a YouTube, les compartiré el link de la clase en YouTube. Les cuento que ya tenemos creada una aula virtual. Ustedes aún no tienen acceso al aula virtual. Yo espero que eso ocurra en el transcurso de los próximos 2 días. Yo ya hice la solicitud con la base de datos de inscritos que consolidé hasta la noche de ayer. Entonces, ya hice la solicitud. Yo espero que esa solicitud la tramiten en el Centro de Educación Virtual eh, entre mañana y el jueves. Entonces, una vez esto ocurra, yo voy a colocar el primer taller del curso en el aula virtual y les comunicaré cuando haya hecho esto. En el aula virtual, además de los talleres, van a encontrar los vínculos a las grabaciones de las clases, los scripts y los datos que hemos estado utilizando hasta hoy en las clases, y ahí voy a subir los nuevos scripts también. Y en el aula virtual, como había prometido en la sesión informativa, también voy a colocar los vínculos y los materiales que se trabajaron en el curso de manipulación de datos, de data wrangling, para que quienes no tuvieron oportunidad de participar en el curso puedan acceder a esos materiales. ¿Listo? Entonces, yo confío en que de aquí al jueves tengamos resuelto ese tema. Imagino que entre varios de los asistentes hoy siguen habiendo preguntas sobre las certificaciones. Teníamos un código de pago creado y probamos, y desafortunadamente quedó con el valor erróneo. Estamos solicitando esa corrección, entonces yo tengo el correo del paso a paso listo, pero hasta que no tengamos creado ese código, no, no les puedo enviar la información. Como les decía, digamos, parte de este proceso de dar estos cursos ha sido un aprendizaje desde muchos puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista logístico, pero con seguridad para las certificaciones de este curso que estamos haciendo en este momento, que las sacaremos después del 20 de octubre cuando terminemos el curso. Yo espero que todo fluya mucho más y ustedes puedan obtener esas certificaciones con mayor prontitud. Entonces, esos eran como varios anuncios que quería hacerles, y vamos a comenzar con la clase de hoy. Yo les compartí el script que vamos a trabajar. Es un script, que se explica solo, entonces yo creo que les queda como una muy buena herramienta ahí. Voy a compartir mi pantalla para que puedan seguir. Listo, ahí está el script. Yo ya hice un par de cosas de este script en particular porque se me ha vuelto un poco lento el computador cuando tengo al tiempo Zoom. Espero poder solucionar eso pronto. Entonces yo ya adelanté algunas cosas del script y ya les cuento qué fue lo que adelanté. Aquí está la agenda que les mencionaba. Vamos a hablar de algunos tipos de variables y gráficos para tipos de variables. Les voy a contar un par de herramientas para explorar datos categóricos, y luego vamos a ver opciones de gráficos para una variable categórica y dos variables categóricas. Otra cosa que quería mencionar, que tiene que ver mucho con algunas de las preguntas que formularon en clases anteriores, es lo siguiente. Este es un curso, digamos, básico de visualización de datos, y la idea es que vamos a ir construyendo sesión a sesión herramientas para que ustedes puedan hacer visualizaciones de distintos tipos de datos. Entonces,
Estamos comenzando desde cosas muy básicas y nos vamos a ir moviendo de a poco a cosas más avanzadas. Entonces, es normal que tengan preguntas sobre cómo hacer un mapa, por ejemplo, o cómo hacer algún tipo específico de visualizaciones. Eh, Eso es normal, simplemente les pediría un poco de paciencia, pues estos son temas que vamos a cubrir en sesiones posteriores del curso. ¿Listo? Entonces, el propósito de hoy en particular es hablar de gráficas para variables categóricas. La próxima semana avanzaremos un poco más en gráficas básicas, en particular gráficas para variables cuantitativas y otros tipos muy usados de gráficas como los gráficos de líneas. Luego nos enfocaremos en hacer personalización de gráficas y luego nos movemos a otros tipos de gráficas un poco más avanzados. Muy bien. Entonces, como siempre, como les mencionaba y como les he mencionado desde que estamos en el curso anterior, pues es recomendable comenzar el script con la activación de paquetes. Para esto les recuerdo, usamos la función library. Y en este caso lo que estamos haciendo es usar la función library sobre tidyverse, que como les contaba la clase anterior es un conjunto de paquetes que son muy útiles para hacer en general análisis de datos, incluida la visualización. Entonces aquí corrí tidyverse. Cuando corro library tidyverse se me activan este conjunto de 8 paquetes. Ese conjunto de 8 paquetes incluye ggplot2, que es el paquete que estamos utilizando para hacer gráficas, e incluye otros paquetes. Por ejemplo, incluye dplyr, que es un paquete que sirve para hacer manipulación de datos, y readr, que es el paquete que también estamos utilizando para importar datos a R. ¿Listo? Esa fue la primera cosa que hice. Entonces, recuerden que esto es algo que uno, por regla general, tiene que hacer cada vez que inicia una sesión de R. Por eso yo recomiendo que el script comience siempre con esta función. Posteriormente, les contaba la clase anterior, siempre es útil fijar el directorio de trabajo y esto es bien útil en nuestro caso, que estamos haciendo gráficas y que posiblemente querramos exportar alguna gráfica de estas. Y entonces, al fijar al directorio de trabajo, le estamos diciendo a R cuál es la carpeta del computador con la que vamos a tener vinculado R. Y entonces eso lo que significa es que R automáticamente cuando yo le dé una instrucción de importar datos, por ejemplo, R va a buscar esos datos en esa carpeta y de la misma manera cuando yo vaya a exportar algún objeto, por ejemplo una gráfica como hicimos al final de la sesión anterior, R la va a poner en esa carpeta, Entonces aquí lo que yo hice con esta función setwd y esta ruta larga fue fijar el directorio de trabajo en una carpeta de mi computador que se llama visualización, que es la carpeta que estoy utilizando para este curso. Lo puedo hacer directamente con esta función. Hay un par de maneras adicionales de hacerlo, como les contaba la clase anterior. Esta es una manera, o con un atajo del teclado, Control Shift H. La otra manera de hacerlo sería aquí navegando los menús de RStudio. Entonces uno podría hacer clic aquí en Session, Set Working Directory y finalmente Choose Directory. Y ahí lo que vamos a hacer es escoger la carpeta en la que queremos fijar el directorio de trabajo. ¿Listo? Yo ya lo hice y como ya lo hice, fíjense que aquí en la consola, en la parte de arriba de la consola, me aparece el directorio de trabajo, que es efectivamente esa carpeta que se llama visualización, que es con la que quiero trabajar. Voy a hacer algo que se me había olvidado hacer y es aumentar un poco el tamaño de letra. Lo voy a dejar ahí. Si alguien considera que sigue estando muy pequeña la letra, avísenle a Fernando y Fernando me puede indicar. Listo. Em, Bien. Veo que a alguien no le llegó el script.
voy a compartirlo rápidamente por el chat, o si alguien por favor lo puede compartir por el chat, les agradecería para que las personas que no lo recibieron lo puedan trabajar, lo puedan trabajar. Entonces, de pronto, si Fernando nos puede ayudar compartiendo ahí el script. Muchas gracias. Bien, entonces, esas son el par de cosas que yo ya adelanté. Yo igual voy a revisar qué está pasando con las personas que no lo recibieron y me aseguro de que estén en la base de datos de correos y la próxima vez no haya ningún inconveniente. Y la última cosa, las últimas dos cosas que hice, que adelanté antes de comenzar, fue importar los datos. Yo lo estoy haciendo directamente con la función, escribiendo la función, pero recuerden que hay este botoncito que se llama Import Dataset y yo les recomiendo siempre utilizar la segunda opción, que es la que me parece más eficiente y la que produce el mejor resultado, en mi opinión. Entonces, ahí están esas dos maneras para importar los datos. Importé la base de datos que les había compartido la vez pasada, que se llama saber11-2019.csv, y también importé la base de datos más reciente de los casos positivos de COVID, ¿cierto? Les había mostrado cómo hacerlo utilizando el vínculo que extraje de la página datosabiertos.gov. Y aquí está, digamos, esto si no estoy mal, es lo que, como estaba actualizada hasta anoche. Esto todavía no incluye los casos del reporte de hoy, y ahí simplemente un mensaje, y es hacer esto con el vínculo de la dirección web desde los que se puede descargar es útil, en particular en casos como los datos del COVID que se están actualizando con mucha frecuencia. Digamos, en el caso de los datos del COVID, se actualizan diariamente. Entonces ese era como un repaso de cosas que habíamos hecho la vez pasada, pero que siempre es bueno recordar porque es lo que nos permite seguir trabajando de manera, digamos, sencilla, fluida. Entonces, muy bien. Hay una distinción muy grande, no solo en temas de visualización, en general en temas de análisis de datos, de estadística básica, y es algo con lo que uno comenzaría una clase de estadística básica, y es la distinción entre tipos de variables. Aquí yo no me voy a extender mucho en esto y no voy a extenderme tampoco en otro tema que es importante. Yo les recomiendo que revisen que son las escalas de medición de las variables. Simplemente voy a hacer una distinción sencilla entre los dos grandes tipos de variables, que son las variables categóricas y las variables cuantitativas, ¿cierto? Entonces, las variables categóricas son como su nombre lo indica, variables que tienen categorías. Estas categorías pueden o no estar ordenadas, entonces hay ejemplos de categorías que no están ordenadas, como el sexo o la afiliación política de una persona, y unas variables categóricas que sí tienen un orden entre sus categorías, como el nivel educativo y el estrato socioeconómico. Todas ellas son variables categóricas, incluso el estrato socioeconómico, aun cuando denominamos los estratos con números, ¿no? Decimos estrato 1, en el caso de Colombia decimos estrato 1, estrato 2, entre otras cosas, pero estos números no significan nada en términos cuantitativos, simplemente es la manera como quien creó el sistema de estratificación decidió llamar estos estratos. Entonces, estas son variables categóricas, y ahí el tipo de gráfica principal que vamos a trabajar en variables categóricas son los gráficos de barras y algunos gráficos relacionados. Vamos a ver en particular uno. Se suele utilizar mucho el gráfico de pastel. Uno ve con mucha frecuencia unos gráficos de pastel hasta tridimensionales, o gráficos de pastel en los que se está saliendo un pedazo del pastel. En general, esos gráficos no son recomendados. Yo les voy a mostrar cómo hacerlo porque sé que a muchos les va a surgir la duda de cómo se hace, pero no se recomiendan, y les voy a contar por qué no se recomienda utilizar. No son gráficos óptimos para transmitir los datos y para visualizar información de variables categóricas. Entonces, a eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy, a hacer gráficos de barras y un par de ejemplos de gráficos relacionados, y ya, ese es el tema de hoy. El otro
tipo de variables, la otra gran clase de variables son las variables cuantitativas, y ahí hay varios ejemplos. Ahí está la edad, el salario, el ingreso, puntajes, por ejemplo, en pruebas como las pruebas saber o otro tipo de puntajes, un promedio, por ejemplo, el peso, la talla, entre otras cosas. ¿Listo? Esas son variables cuantitativas. Algunos de ustedes recordarán, y los que no pueden revisarlo, se suele distinguir dentro de las cuantitativas dos tipos de variables, las discretas y las continuas. Entonces, por ejemplo, el peso y la talla suelen ser ejemplos comunes de variables cuantitativas continuas. Mientras que la edad, cuando medimos la edad en años cumplidos, por ejemplo, o los puntajes, digamos, cuando los puntajes están restringidos a unos valores enteros, serían variables cuantitativas discretas. Otro ejemplo de una variable cuantitativa discreta sería el número de hermanos o el número de hijos que tiene una persona. Ahí estarían esos ejemplos. Cuando queremos analizar solo una variable cuantitativa, entonces hay tres opciones que solemos usar. La más conocida y la que uno suele cubrir, por ejemplo, en un curso de estadística sería el histograma, pero hay un par de variables que suelen ser un poquito más útiles porque permiten ver de una manera un poco más fina, en particular cuando uno tiene un gran número de observaciones, que son el polígono de frecuencias y principalmente las densidades. Y a eso nos vamos a dedicar la próxima semana. Aquí, digamos, en esta lista están tipos de gráficos que me permiten analizar una variable, ¿cierto? Pero como ya veíamos en la sesión anterior, hay gráficos que me permiten ver la relación entre dos o más variables. El ejemplo más sencillo de eso son los diagramas de dispersión. En el diagrama de dispersión que hicimos la clase anterior, estábamos viendo la relación entre dos variables. Ahí hay un ejemplo de eso y vamos a volver a eso en la próxima sesión. Pero otras cosas que uno podría querer hacer es ver la relación, por ejemplo, entre una variable categórica y una variable cuantitativa, o entre dos variables categóricas, ¿cierto? Entonces vamos a ver también, hoy vamos a ver un ejemplo de una gráfica que nos permite ver la relación entre dos variables categóricas, y la próxima semana vamos a ver gráficas que nos permiten ver la relación entre variables categóricas y variables cuantitativas. Adelante, Santiago, Fernando. Señor. perdón, es que a varios no les llegó el script y ni por preguntas y respuestas ni por chat se puede enviar completo. ¿Qué alternativa tendríamos? Ok. Permítame a ver si yo como anfitrión lo puedo enviar por el chat, como archivo. No, entonces hagamos una cosa rápida, por favor, los que no lo han recibido, pongan su correo en el chat y yo reenvío el correo inmediatamente. Bueno, yo lo voy reenviando entonces. Listo, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, así podemos ir avanzando. Sí, sería simplemente reenviar ese correo que yo envié esta mañana, que contiene el script y el archivo con los datos. Muy bien. Y yo tomo nota, como les mencionaba. Fernando, por favor, cópiame en ese correo para, para poder luego revisar qué pasó con esos correos, porque no los recibieron. Muy bien, acá tengo un recurso que les recomiendo muchísimo. Es una página que se llama Data2Biz. Esa página aquí la tengo abierta. Y es una página muy útil porque es una página que le permite, tiene como unos árboles de decisión que le permiten a uno encontrar cuál es la gráfica que le permite a uno describir, explorar o visualizar los datos que, que, eh, que uno tenga. Entonces, si se dan cuenta, aquí simplemente hice clic aquí en explorar y me llevo un poquito más abajo
Y entonces aquí tenemos unas grandes categorías que corresponden más o menos a lo que yo les estaba mencionando. Variables numéricas, que serían las que yo he llamado variables cuantitativas. Categóricas, cuando tengo numéricas y categóricas, mapas, redes y series de tiempo. Y para cada una de esas categorías, entonces ahí están las distintas opciones. Entonces, si quiero solo una variable, aquí por ejemplo está lo que yo ya les mencionaba, el histograma y las gráficas de densidades. Si tengo dos variables numéricas, ¿qué puedo hacer? Si tengo tres variables, entre otras. Si vamos a categórico, entonces ahí nos aparece, si tengo una, tenemos aquí el diagrama de barras, por aquí también está el gráfico de pastel y otras opciones. Si tengo dos o más variables categóricas, entonces va a depender de si están anidadas, si son subgrupos, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a ver aquí variables, gráficos de barras agrupados, por ejemplo. Si tengo numéricas y categóricas, entonces aquí hay distintas opciones. Entonces vamos a hacer un recorrido muy rápido en esta y en la próxima clase sobre los gráficos principales, pero ahí les quedan de referencia para que ustedes puedan explorar si quieren explorar algún tipo de gráfico distinto. Este gráfico tiene otra virtud y es que entonces uno, por ejemplo aquí, categóricas, uno entra aquí a gráfico de barras, le explica para qué sirve el gráfico de barras, le incluye aquí algunos errores comunes. Un error muy común que me sucede a mí en las clases con mis estudiantes es que suelen confundir el gráfico de barras con un histograma, no hay que confundirlo. Entonces aquí hay otro error común y es que si uno tiene etiquetas muy largas, uno podría pensar en hacer un diagrama de barras ya no de manera vertical como se acostumbra, sino de manera horizontal. Y bueno, ahí hay algunas otras cosas. Y aquí hay otra cosa que es muy útil, y esto es útil tanto para esta clase como para aquellos que tienen algún interés en Python, y es que aquí nos lleva a cosas que yo ya les había mostrado. Si yo hago clic, entonces me lleva a la galería de gráficos de R, que era la que yo les había mostrado en la clase anterior, y entonces ahí está nuevamente la explicación, distintos ejemplos, y recuerden que detrás de cada uno de estos ejemplos está el código que utilizaron en R para hacer la gráfica respectiva. Ahí está. Listo. Entonces, es un buen recurso para explorarlo. Y una última cosa que les muestro de ese recurso es eh, otra opción que tiene por ahí que se llaman como historias. Eh, y entonces en historias hay como algunos casos de uso de interés de estos tipos de gráficas. Entonces también están categorizados por tipos de variables y ahí están como los distintos casos. Entonces, por ejemplo, aquí la repartición de la población mundial. Entonces comienzan estas historias con una explicación de los datos y distintos gráficos que utilizaron para contar esa historia, pues, para contar esa historia. Ahí está. Y creo que hacia abajo está posiblemente el código o vínculos a los códigos que utilizaron para crear estas gráficas. Entonces, es una buena alternativa para poder ver cómo, dependiendo de los datos que uno tenga, cómo puede uno contar una historia con distintos tipos de gráficas. ¿Listo? Entonces, esa era una cosa que quería mencionar, y un poco la clase está orientada por algunas de las cosas que extraje aquí de esta página, que como les digo es un recurso muy útil. Bien, esto fue algo que no alcanzamos a hacer la clase anterior. Las personas que tomaron el curso anterior están mucho más familiarizadas con estas funciones, y para los que no, pues va a ser algo nuevo, pero básicamente lo que tenemos en estas 6 funciones que se repiten para cada una de las bases de datos son funciones
que nos permiten empezar a explorar los datos, ¿cierto? Aquí todavía yo no estoy haciendo ningún cálculo, no estoy estimando ninguna medida numérica, simplemente le estoy diciendo a R, mire, muéstreme algunas cosas de estas bases de datos que yo tengo acá. Por ejemplo, cuando yo utilizo la función head sobre la base de datos de Saber 11 2019, entonces lo que hace R es imprimirme en la consola el encabezado de la base de datos. Me imprime las primeras 6 observaciones. Eh, en esta base de datos me muestra las variables que alcanza a mostrar ahí en la consola y luego me dice, mire, hay 77 variables más, me pone el listado completo de las variables y si se dan cuenta, para cada variable me dice qué tipo de datos es. En este caso, la mayoría de estos datos son caracteres, salvo algunos que son numéricos y que identifica como este tipo double. Entonces, así como puedo ver el encabezado con head, podría ver la parte de abajo o la cola de la base de datos. Eso lo hago con tail. Entonces aquí me está mostrando los últimos 6 datos de la base de datos y nuevamente me muestra lo que puede mostrar, las observaciones y las variables que puede mostrar. En ambos casos yo puedo decirle que me muestre un poco más de observaciones con este argumento que se llama n. Entonces aquí le estoy diciendo no me muestre 6, que son las que me muestra por defecto, sino que muéstreme 10 observaciones. Entonces él ahí ya me incluye las primeras 10 observaciones. ¿Listo? Y ahí podemos ver, pues, podemos empezar a explorar la información que contiene la base de datos. Entonces vemos las variables, la información que está dentro de cada variable. Entonces aquí está el tipo de documentos, cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad para los menores de edad, la nacionalidad, la mayoría son colombianos, el género, podemos ver las categorías de género, en este caso solamente tenemos femenino y masculino, la fecha de nacimiento del estudiante, el periodo en el que presentó el examen, entre otras cosas. Esa es una manera de comenzar a explorar los datos. También podemos querer, digamos, en este caso, la base de datos no es tan grande y la podemos ver aquí que hay 1000 observaciones y 82 variables, pero si quisiera de pronto involucrar estos datos en algún programa o si no pudiera verlo visualmente en mi computador, entonces puedo con la función dim explorar cuántas observaciones tiene y cuántas variables tiene. Entonces aquí podemos ver que hay 1000 observaciones y 82 variables, que era lo que ya habíamos visto aquí. Y de manera desagregada también lo puedo hacer con este par de funciones. ncol me dice el número de variables o número de columnas que tiene el data frame, 82, y nrow me dice el número de filas o número de observaciones que tiene el data frame. Y por último, otra cosa que a uno le puede interesar ver es poder ver el nombre de cada una de las variables que encontramos en esta base de datos y para eso utilizamos la función names y entonces names lo que hace es imprimirnos en la consola los nombres de cada una de las variables. Por supuesto, yo no tengo que imprimirlas, podría crear un objeto que que va a contener esos nombres para luego hacer alguna cosa con ese objeto. Entonces simplemente le pongo un nombre al objeto, utilizo el símbolo de asignación en R, que ya lo habíamos mencionado la vez pasada, y él me crea aquí un vector que contiene los nombres de las 82 variables. Aquí una cuña y es que yo puedo obtener este símbolo de asignación de manera muy sencilla si en el computador, en el teclado, oprimo control guión. Control guión. Si yo hago control guión, denme 2 segundos. Oprimí la tecla que no era. Perdón, al guión. Me estaba confundiendo con el control enter, que es el que me permite correr una línea de código. Si yo hago alt guión, se me genera automáticamente el símbolo de asignación. Entonces no tengo yo que escribir todas las veces este menor que ha acompañado del guión, sino que simplemente pongo alt guión y me lo genera automáticamente. Listo, en el caso del COVID, ahí está el encabezado. Tenemos desde el primer caso reportado, que aparece que es del 2 de marzo de 2020, fecha de notificación de 2 de marzo de 2020.
Ese fue el primer caso que conocimos. Podemos ver el tail y son los casos que fueron notificados en algún momento de la semana pasada y que aparecieron en este reporte anoche. En este caso tenemos 671.848 observaciones que corresponden al número de casos reportados hasta ayer y 21 variables. Si quisiera ver eso de manera desagregada, ncol me permite saber el número de variables y nrow el número de observaciones y por último names me permite ver cuáles son las variables. Esto no lo habíamos explorado con suficientemente detalle, dediquémosle algunos segundos. Entonces fíjense que para cada observación, para cada caso que tenemos en esta base de datos, tenemos el ID, la fecha en que fue notificado el caso, la ciudad de ubicación acompañada del código, el código de la ciudad, ¿cierto? Este DIVIPOL es la división política y administrativa que maneja el DANE y en la que hay un código para cada municipio y un código para cada departamento, el departamento o distrito en el que está el caso, entre otras cosas, digamos, ahí está el estado, entonces ahí nos va a decir si son recuperados, si están hospitalizados, entre otras cosas, de qué país procedía la persona en el caso en el que eso se puede identificar, entre otras cosas. Fecha de diagnóstico, fecha de reporte web, que es la fecha en la que se sube al reporte, a la página, digamos, del Instituto Nacional de Salud, entre otras cosas. Eso es lo que contienen esos datos del COVID. Muy bien. Entonces, esas son algunas funciones que le permiten a uno, después de que uno importó los datos, hacer una exploración general de qué es lo que contienen los datos. Y luego ya, pues después de que uno identifique qué variables hay y cuáles son las variables que a uno le interesan, entonces uno va a querer ya empezar a hacer una exploración un poco más detallada de lo que hay en los datos. Hoy nos vamos a enfocar en un par de funciones que nos permiten explorar variables categóricas y en concreto es una cosa muy sencilla, pero que resulta siendo muy poderosa y muy útil para analizar una base de datos. Entonces, había una variable en Saber 11 que se llama cole naturaleza, que simplemente identifica si el colegio es público o privado, y si yo quisiera rápidamente saber en esta muestra de 1000 estudiantes cuántos están en colegios públicos y cuántos están en colegios privados, corro esta función sencillita que es table y que simplemente me dice el número de casos en las categorías de esta variable, ¿cierto? Ya hablamos un poco sobre la sintaxis de esa función, pero miren, ahí está el resultado. Tenemos de estos 1000 estudiantes, 224 en colegios no oficiales y 776 en colegios oficiales. Entonces, esto es una cosa que es importante recordar y es cuando estemos utilizando funciones de base R, funciones que vienen con R, digamos. Ya he mencionado esto en otras cosas, como esa distinción entre base R y tidyverse. Base R es como la mayoría de funciones que originalmente vienen con R. En esas funciones, y table es un ejemplo de ello, para yo acceder a una variable o a una columna que está dentro de un data frame, tengo que mencionarla de esta manera. Esto igual ya lo había mencionado en la clase anterior. Entonces tengo que decirle, miren, quiero que me calcule, que me haga una tabla de frecuencias, una distribución de frecuencias absolutas, en concreto es lo que le estoy pidiendo con table, de la siguiente variable. Es la variable que está en Saber 11 2019 y para decirle a R que entre a esa base de datos y busque una variable ahí, tengo que señalar el signo pesos. Y entonces yo señalo el signo pesos y fíjense que si lo estuviera escribiendo, después de que incluyo el signo pesos, me aparece una lista, en RStudio me aparece una lista con las variables que hay en esa base de datos. Entonces, pues, es una cosa que no es tan difícil en últimas de escribir. Y ahí yo voy escribiendo y me va buscando cuáles coinciden. Y entonces en este caso quiero cole naturaleza, la selecciono y ya, listo. Esta, digamos, es la manera más recomendada de acceder a una variable en una base de datos. Es tal vez la más sencilla. Yo, por regla general, no podría decirle, voy a quitar esto por 2 segundos, yo no podría decirle, mire, hágame un table de cole naturaleza, porque resulta que aquí en el espacio de trabajo no hay nada que se llame cole naturaleza.
Si yo corro esto así, me aparece un error y justamente el error lo que dice, mire, mire, yo no encuentro el objeto que se llama cole naturaleza. Y claro, no lo encuentra porque aquí no hay nada que se llame cole naturaleza. Acá hay algo que se llama Saber 11 2019 y si yo exploro qué hay dentro de Saber 11 2019, ahí dentro sí hay una variable que se llama cole naturaleza, pero directamente en el espacio de trabajo no hay nada que se llame de esa manera. Entonces la manera correcta de indicarle que quiero explorar esa variable es decirle, mire, entre a Saber 11 2019 y dentro de Saber 11 2019, y ese es el rol que cumple el signo pesos, busque cole naturaleza. Entonces, si corro esta función así, como ya la había corrido, ahí me aparecen las dos categorías y el número de casos que se encuentra en cada una de las dos categorías. Eso es muy útil como una primera exploración, sirve para dos cosas, para ver cuántos casos hay, pero luego también nos sirve para ver cómo se llaman las categorías de esa variable. Entonces, en este caso es sencillo, no oficial y oficial, pero bueno, sabemos que todo está en mayúscula y, por ejemplo, si quisiéramos utilizar esto para hacer algún filtro o algo así, ya sabemos cómo aparecen ahí las categorías. Esa es la primera función que quería mostrarles, table, que me muestra las frecuencias absolutas, es decir, el número de casos que hay en cada categoría. Pero a veces a uno no le interesa el número de casos, no le interesa la frecuencia absoluta, sino que el interés que uno tiene es ver cuál es la frecuencia relativa. Es decir, cuál es la proporción o el porcentaje de casos que se encuentran en cada una de estas categorías. Proporción o porcentaje respecto del total de casos incluidos en la muestra. Entonces, en ese caso, lo más sencillo es utilizar esta función que se llama prop.table, que básicamente lo que hace es coger una tabla, como la que les acabo de mostrar, y sobre esa tabla calcular las proporciones. Eso es lo que hace prop.table. Coge una tabla y sobre esa tabla se calculan las proporciones. Hay que utilizarla siempre de esta manera. ¿A qué me refiero? A que dentro de prop.table siempre tiene que haber una tabla. Yo no puedo aplicar prop.table directamente sobre la variable porque prop.table solamente opera sobre tablas, porque lo que hace prop.table es coger la tabla y calcular las proporciones, no hace nada más, mientras que table coge la variable, mira las categorías y calcula el número de casos que hay en cada categoría. Prop.table no hace eso. Prop coge la tabla y calcula las proporciones. Por eso la pongo de esta manera. Por eso la pongo de esta manera. Dentro de prop.table pongo una tabla. La voy a correr y ahí podemos ver las dos proporciones. En este caso, digamos, era un poco evidente porque el tamaño de la muestra era de 1000 estudiantes. Entonces sabíamos que estos 776 casos representaban una proporción de 0.77. Entonces ahí, digamos, era un poco evidente lo que estaba sucediendo. En otros casos no lo es así. Ya vamos a explorar el caso de los datos del COVID. A veces uno no quiere tener la proporción así en términos decimales, sino que quiere verlo en términos de porcentaje. Entonces, pues es muy sencillo. Simplemente cojo prop.table y lo multiplico por 100. Y entonces lo que hace esta función completa es calcular las proporciones, multiplicarlo por 100 y entonces ahí ya me queda en términos porcentuales. Lo hice sobre la función que no era. Quería hacerlo sobre esta, pero ahorita vemos el ejemplo completo con el estrato. Ahí está, entonces cojo esto por 100 y ahí está, 77.6% de los estudiantes en esta muestra están en colegios oficiales y 22.4% están en colegios oficiales. Muy bien, aquí están los ejemplos con el estrato de la vivienda. No quiero ahondar mucho en ello para poder avanzar. Miremos un ejemplo simplemente con esta otra base de datos que son los casos positivos de COVID. Entonces aquí estamos explorando la variable estado y en la variable estado tenemos 5 estados distintos: asintomático, fallecido, grave, leve y moderado.
y moderado. Entonces, cuando aplico table solamente, me aparece solamente la frecuencia absoluta, es decir, el número de casos que se enmarca en cada una de esas categorías. Si aplico prop.table sobre esta tabla que acabo de crear, entonces me calcula la proporción de casos en cada una de las categorías, y de la misma manera, si quisiera tener esto en términos porcentuales, lo multiplico por 100 y entonces ahí podemos ver que el 12% de los casos positivos en Colombia reportados hasta el día de ayer son asintomáticos, el 3% ha fallecido, el 0.3% es grave, el 80.9% es leve y el 3.10% es moderado. Muy bien. Entonces quería contarles de esas funciones por la siguiente razón. Es una razón muy sencilla. Cuando empecemos a hacer diagramas de barras, por ejemplo, que es lo que nos va a permitir y lo que más vamos a utilizar para visualizar variables como estas, en últimas lo que estamos haciendo es graficar estas tablas que creamos. Es tan sencillo como eso, digamos, no hay nada mucho más complejo que eso. Entonces, por ejemplo, cuando hagamos un diagrama de barras de la variable cole naturaleza, si estamos haciendo un diagrama de barras utilizando la frecuencia absoluta, lo que vamos a graficar es esto. Lo que vamos a graficar es esta tablita, pues. Si quisiéramos tener la proporción y vamos a ver cómo se hace, lo que vamos a graficar es esta tabla que contiene las proporciones y vamos a ver en particular en la próxima clase cómo ponerle a esas proporciones una etiqueta para que se vea en la gráfica como un porcentaje. Y entonces en ese caso lo que estaríamos graficando es esta tabla. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo en estas visualizaciones iniciales que vamos a hacer, es coger en últimas lo que está pasando detrás de la función que nos permite hacer la gráfica, es que está calculando internamente una tabla como estas y esa tabla es la que está graficando. Eso es lo que está sucediendo. Muy bien. Entonces ahí, hasta ahí tenemos algunas funciones básicas para empezar a explorar los datos y ya vamos a empezar a hacer las gráficas. Para hacer las gráficas quisiera volver a un concepto que discutimos la clase anterior. Entonces yo les decía que había una cosa muy importante de entender de ggplot y esto lo voy a recordar muchas veces para que termine siendo muy claro. Y es que ggplot construye gráficas por capas. Construye gráficas por capas y entonces decíamos la clase anterior que en la primera capa pongo los datos que quiero graficar y las variables que quiero graficar. Si solo graficara esa primera capa, y lo vimos en la clase anterior, simplemente se nos genera un plano cartesiano bien etiquetado con las variables que aparecen allí, etc. Entonces esa es la primera capa. Y si quiero agregar más cosas a esa primera capa, simplemente lo que hago es agregar gráficas. Y les decía que la segunda capa, que es muy importante también, es la capa que indica cuál es el objeto geométrico que quiero graficar. Por ejemplo, cuando hacíamos el diagrama de dispersión en la clase anterior, agregábamos una capa que se llama geoPoint. ¿Listo? Y hay muchos otros objetos geométricos. Esos objetos geométricos en ggplot se conocen como geoms y es lo que les acabo de decir. Son objetos geométricos que se usan para representar los datos. Por ejemplo, geoPoint sirve para realizar diagramas de dispersión. Pero hay muchos otros objetos geométricos. Hay tal vez más de 50 objetos geométricos. Y aquí les voy a mostrar otro recurso, digamos, si ustedes no recordaran mucho más de esta sesión, sería muy útil que recordaran la existencia de este recurso. Esto lo conocen quienes ya estuvieron en el curso anterior, y es que los que crearon RStudio y los que crearon el Tidyverse
crearon un recurso muy útil para ver un resumen de las funciones que hay en cada uno de los paquetes de Tidyverse. Son unas hojitas de referencia en las que está el resumen de cada paquete. Uno puede acceder a esas hojitas de referencia directamente desde RStudio. Yo les voy a mostrar el camino y luego miramos en concreto la hoja de referencia de ggplot. Pero si ustedes van aquí a Help y luego van aquí a Sheets, hojas de referencia, ahí hay un listado de algunas. Ahí está, por ejemplo, la de ggplot y está este vínculo al final que dice Browse Sheets. Y entonces eso lo lleva a una página de RStudio donde hay un repositorio de hojas de referencia. ¿Listo? Cualquiera de esas dos lo llevan a uno. Si uno hace clic en la de ggplot, se le va a abrir algo para descargar esta hoja de referencia que aparece acá. Si uno hace clic en Browse Sheets, le aparece esta página, lo lleva a esta página. Y entonces ahí uno ve algunas hojas de referencia básicas que ellos tienen ahí. Entonces, por ejemplo, por aquí aparece una que es la de importar datos, ¿cierto? O la de transformar datos. Ahí está el paquete dplyr. Y aquí abajito está la de visualización de datos, ¿cierto? ¿Qué es lo más chévere de esta página? Lo más chévere de esta página son estos dos links. Digamos, eso que les estaba mostrando es útil, pero estos dos links acá son súper útiles por la siguiente razón. En este link aparecen hojas de referencia adicionales a las que les estaba mostrando que han sido contribuidas por la comunidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí hay una de base R, hay alguna de cómo trabajar con expresiones regulares si uno estuviera trabajando con texto, entre otras cosas. Y este link resulta también muy útil porque algunas de estas hojas de referencia han sido traducidas a múltiples idiomas. Entonces, vamos a mirar. Si hago clic ahí en Translations, me lleva aquí a esta sección de la página y hay traducciones en distintos idiomas, incluida una traducción de varias hojas de referencia al español. Entonces, quienes prefieran ver estas cosas en español, aquí está la manera de hacerlo. Listo, por ejemplo, miren, hay una de estadística descriptiva con R, bueno, ahí hay varias. Entonces, Disculpe, Santiago. adelante, Fernando. Quisiera insistir que por favor hagan las preguntas no por medio del chat, sino por el medio del botón de preguntas y respuestas. Gracias, Fernando. Sí, yo ahí insisto que esa es la mejor manera, tanto para nosotros como para todos los demás que están viendo las preguntas, porque ahí todos pueden ver pregunta y respuesta, y entonces saben en qué contexto Fernando está respondiendo alguna cosa. Entonces, por favor, si han hecho alguna pregunta en el chat, simplemente copienla y péguenla en preguntas y respuestas y ahí Fernando las va a atender. Muchas gracias. Entonces, aquí está la hoja de referencia de ggplot y aquí podemos ver todos los objetos geométricos que existen en ggplot. Y en últimas, fíjense que está dividido de una manera parecida a como yo introduje la clase. Cuando les estaba mostrando aquí DataVis, yo les decía, miren, hay unas gráficas que son útiles para una variable cuantitativa. Aquí la llama una variable continua y, por ejemplo, aquí está el histograma, está el polígono de frecuencias, entre otras cosas. Voy a subirle al zoom a esto para que lo puedan ver mejor. Si tienen una variable discreta, la llaman acá, era lo que yo llamaba como una variable categórica, pueden hacer un diagrama de barras. Les muestro una más. Si tienen dos variables cuantitativas, como el caso que veíamos en la clase anterior, pueden utilizar, por ejemplo, GeoPoint para ver la relación entre esas dos variables. El caso es que aquí están todos los posibles objetos geométricos que uno podría utilizar. Vamos a utilizar solo algunos de estos, pero quería mostrarles como el amplio rango de posibilidades que hay para hacer gráficas con ggplot. Son muchísimas las posibilidades. Eso es lo que encuentran principalmente en la primera página de la hoja de referencia. Y en la segunda página de la hoja de referencia encuentran algunas funciones complementarias que algunas de estas también vamos a irlas explorando en el transcurso de estas clases,
¿Listo? Es un gran recurso, entonces ahí les queda para que ustedes puedan acceder a él con facilidad. Esta es la que abre desde ggplot, pero si quisieran verla en español, aquí está. Yo abrí esa que les mostré ahorita en la página y aquí está en español. Entonces, pues es muy útil porque cada parte de la explicación está ahí en español y eso puede ser útil para muchas personas y por eso me gusta mostrar. ¿Listo? Entonces, esos son los objetos geométricos. Pues ya se imaginarán que es clave el objeto geométrico, porque en últimas el objeto geométrico es lo que me permite hacer la traducción entre un conjunto de datos y una manera de representarlos o visualizarlos. Bien, la introducción hoy fue un poco larga, pero creo que son cosas útiles para poder entender lo siguiente que vamos a hacer. Entonces, como les decía, hoy nos vamos a enfocar en gráficos para variables categóricas y vamos a comenzar por el caso más sencillo, que es cuando quiero graficar una variable, cuando quiero graficar una variable categórica. Y como les decía, el gráfico más común es el gráfico de barras. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un gráfico de barras de la variable cole naturaleza, que era esa variable que estábamos explorando arriba con la función table y la función prop table. Y fíjense que es muy sencillo. Aquí simplemente voy a reiterar lo que ya sabíamos de ggplot. ggplot construye gráficas por capas. La primera capa indica los datos que quiero graficar, en este caso saber 11-2019, y también indica esa primera capa la o las variables que quiero graficar. La o las variables que quiero graficar. En este caso, solamente quiero graficar una variable, entonces pongo solamente X. Y la manera adecuada de poner esto en la sintaxis o en la gramática de ggplot es diciéndole mapping, porque es lo que quiero mapear en ese plano cartesiano que estoy construyendo. Y luego, entonces, meto las variables o la variable dentro de este argumento que se llama AES, que simplemente se refiere a los atributos estéticos de la gráfica. Y ya se imaginarán, el principal atributo estético de una gráfica, ¿cuál es? Pues las variables que quiero graficar, las variables que quiero graficar. Luego vamos a explorar otros. Hoy al final de la clase vamos a explorar otros atributos estéticos que uno podría modificar, pero por ahora quedémonos con el más importante, que es la variable que voy a graficar. ¿Listo? Esa es la primera capa. Vamos a correr solo esa primera capa. Recuerden que a pesar de que el paquete se llama ggplot2, la primera capa se llama simplemente ggplot, y si corriera solamente esa capa, me aparece aquí lo que les había anunciado. Un plano cartesiano, en este caso solamente es una variable, entonces solamente me aparece señalado el eje X. Ahí me dice, mire, usted aquí en el eje X va a graficar la variable cole naturaleza y esa variable tiene dos categorías que ya las habíamos identificado, no oficial y oficial. La segunda capa entonces sería el objeto geométrico que voy a hacer que voy a usar para representar los datos. En este caso es un diagrama de barras y como les mostraba hace 2 minutos, ese objeto geométrico se llama geonbar. Entonces, lo que va a pasar cuando corra toda esta línea de código es que en este plano que les estaba mostrando, como ya le estoy agregando una capa adicional, entonces esa capa va a contener las dos barras que representan la frecuencia absoluta de las dos categorías. Vamos a hacerle zoom para poder ver la gráfica completa. Aquí están. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico de barras. Aquí claramente ya lo intuíamos, ya lo sabíamos viendo las tablas, pero aquí podemos mostrar gráficamente que en esta muestra de 1000 estudiantes, la categoría más importante son los colegios oficiales. Los colegios oficiales que eran 776, y aquí podemos ver aproximadamente que efectivamente la altura de esta barra corresponde a ese número de casos, a ese número de casos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro primer diagrama de barras. Lo hicimos de una manera muy sencilla con lo que ya sabíamos de ggplot. La primera capa indica los datos y las variables que uno quiere graficar, y la segunda
capa contiene el objeto geométrico que uno quiere utilizar en determinado caso. ¿Listo? Hasta ahí, digamos, no hemos hecho nada muy avanzado. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es empezar a personalizar un poquito esta gráfica, algunas personalizaciones básicas. Y para eso quisiera mostrarles la ayuda de la función geonvar, que es la que me genera las barras, para que miremos qué atributos estéticos de la gráfica yo puedo modificar. Hay dos maneras de ver esto. Una es esta que les estoy mostrando, ahora les muestro otra. Entonces vamos a abrir la ayuda de geonvar. Para los que no saben, en R, cuando yo quiero ver la página, entonces dos cosas que es importante saber. La primera es que cada función de R tiene una página de ayuda en la que me explica qué contiene la función, cómo se usa, para qué sirve, cuáles son los argumentos y cuál es el significado de cada uno de esos argumentos. Y al final me aparecen ejemplos de uso de la función. Eso es lo que aparece en esa página de ayuda. Para acceder a esa página de ayuda, yo simplemente coloco el signo de interrogación y el nombre de la función, en este caso, geonvar. Fíjense que cuando hago eso, aquí se me abre la página de ayuda que les estaba mencionando. Vamos a sacarla para que se vea un poco más grande. Y lo que les decía, ahí está una descripción de lo que hace la función. Aquí está un listado de los posibles argumentos de la función. Y aquí están explicados cada uno de los argumentos. Cada uno de los argumentos. Esa es como la primera parte de la página de ayuda. Y luego nos aparecen algunos detalles, digamos, algunas cosas que es útil saber, entonces uno puede explorar. En el caso de las funciones de los geoms, de los objetos geométricos en ggplot, aparece esta sección dentro de la página de ayuda que dice cuáles son los atributos estéticos que se pueden modificar en esta función, geonvar. Entonces, ahí aparecen de entrada dos atributos estéticos que serían X, que sería la variable que quiero modificar, y Y, que sería lo que se va a representar en el eje Y. Esto en general no es tan útil, aunque más adelante vamos a ver un par de casos en el que es útil. Y luego me aparecen listados estos atributos estéticos. Entonces simplemente vamos a enfocarnos en los más importantes. Alfa siempre se refiere a la transparencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso de la transparencia? Y ahorita les muestro otra manera en la que ustedes pueden acceder a esto también de manera de pronto más sistemática. Pero ¿a qué me refiero con la transparencia? Me refiero a la transparencia del color, a la transparencia del color. Entonces, en esta gráfica sencilla que hicimos, está este gris. Con alfa yo le podría decir a ggplot que me muestre el gris con menor intensidad, que lo vaya haciendo un poco más transparente, un poco más transparente. Ahorita podemos explorar un poco más eso. El segundo atributo estético que uno podría modificar en geonvar es el color. Y el color, es importante que lo sepan, se refiere en el caso de un diagrama de barras, se refiere al color de las líneas, no se refiere al relleno. El relleno de las barras es otro atributo estético. Cuando en ggplot hablamos de color, siempre nos estamos refiriendo o a las líneas, o, por ejemplo, en un diagrama de dispersión, a los puntos o a lo que sea que esté dentro del diagrama de dispersión. Usualmente son puntos, pero uno también podría modificar eso. ¿Listo? Entonces, si yo quiero cambiar el color de las líneas, utilizo ese atributo que se llama color. Si yo quiero cambiar el relleno, utilizo otro atributo. ¿Cuál atributo? Este que se llama fill. Y entonces, cuando estamos hablando de fill, siempre se va a referir al relleno del objeto geométrico, en este caso al relleno de las barras. Entonces, si quiero cambiar ese gris, lo que utilizaría es fill. El otro atributo que es relevante es el tipo de línea. Pues usualmente va a ser una línea sólida, pero si por alguna razón yo quisiera una línea punteada o algún otro tipo de línea, lo podría modificar con este argumento, y lo mismo con el tamaño de la línea. Si quisiera una línea un poco más gruesa, simplemente modifico este atributo estético que se llama size, y con eso modifico la línea. ¿Listo?
esos son los atributos estéticos que yo podría modificar en un diagrama de barras. Cada uno de los geoms tiene distintos atributos estéticos que se pueden modificar. Yo no voy a hacer esta misma explicación para todos, simplemente quería mostrar una vez para hacer una explicación general y para que vean cómo pueden saber qué es lo que se puede modificar en cada objeto geométrico. Pero esta explicación que acabo de hacer no espero volver a darla en cada uno porque creo que a medida que lo vayamos utilizando va siendo más o menos bien explicado. Hay otra manera de saber cuáles son estos atributos y es volviendo a nuestra famosa hoja de referencia. Entonces, por ejemplo, si yo busco aquí geombar, fíjense que aquí debajo de geombar, le voy a poner un poco más de zoom, me aparece una lista de cosas que yo puedo modificar. Entonces, están las mismas que les estaba mostrando. X, que es la variable que quiero graficar, alfa, que es la transparencia, el color de las líneas, el relleno, el tipo de línea, el tamaño. Y si tuvieran los datos algún tipo de ponderación, también lo podría hacer dentro de GeoMbar. Si, por ejemplo, estuviera utilizando datos de encuestas, como las encuestas que hace el DANE u otro tipo de encuestas que tengan algún tipo de ponderación, lo puedo hacer también. Puedo hacer que el diagrama de barras refleje adecuadamente esas ponderaciones. Si alguien tiene alguna pregunta sobre eso, me puede escribir un correo y les indico cómo hacerlo. No lo vamos a tratar en esta clase, pero si alguien tiene, yo les puedo mostrar cómo se hace. Listo, esa es otra manera. Y fíjense que aquí, debajo de cada objeto geométrico, me dice cuáles son esos atributos que se pueden modificar. No aplican todos en todos los casos. Entonces, va a depender de cuál gráfica estoy haciendo y dependiendo del gráfica que esté haciendo, van a depender los atributos estéticos que puedo modificar. Muy bien. Entonces, eso, insisto, quería mostrarles. Si siguiera explorando esta página de ayuda, aquí hay otras explicaciones. Entonces, me dice, por ejemplo, mire estas funciones también que le pueden interesar. Entonces, uno podría explorarlas ahí. Y esta parte, como les he mencionado en otros momentos, también es bastante útil, la parte de los ejemplos, porque en los ejemplos hay ejemplos reales utilizando datos que usualmente uno puede acceder directamente en R para hacer las gráficas. Entonces, si uno tiene alguna duda de cómo implementar alguna cosa, uno puede mirar estos ejemplos para ver cómo lo han hecho en otros casos. Entonces, resulta bastante útil revisar estos ejemplos que aparecen al final de las páginas de ayuda de cada una de las funciones. Listo. Entonces ya vimos qué aspectos se pueden modificar. Entonces aquí yo estoy haciendo uso de ese conocimiento que ya tenemos para decirle, mire, quiero que el relleno de esas barras sea dark green y quiero que el color, recuerden que el color se refiere a las líneas, sea black. Entonces, cuando corra esta función, me va a aparecer el diagrama de barras con esos dos atributos estéticos modificados. Las barras ya no van a ser grises, sino que van a ser verde oscuro, y las líneas ya no van a ser transparentes, sino que van a ser negras. Y efectivamente eso es lo que estamos viendo en esta gráfica que acabamos de generar. Ahí está. ¿Listo? Bien, podríamos jugar, por ejemplo, con la transparencia si quisiéramos. Lo quiero hacer para que vean a qué me estoy refiriendo con esto de alfa, que se refiere a la transparencia. Y en el caso de la transparencia, simplemente lo pongo en términos numéricos. Entonces, si le pongo 0.5, lo que le estoy diciendo es que haga una transparencia del 0.5 y eso se va a ver representado de la manera que lo vamos a ver. Entonces, fíjense que sigue siendo verde oscuro, pero ya no es verde oscuro completo, sino que está, digamos, transparentado. Esa palabra no existe, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Lo hice a una transparencia del 5%. Si le pusiera, del 50%, perdón. Si le pusiera un número menor, va a ser más transparente. Y si le pusiera un número mayor, va a ser menos transparente. Entonces, esto es bien útil cuando uno está en una misma gráfica mostrando distintas distribuciones. Por ejemplo, uno podría ponerles distintos tipos de transparencia para que uno pueda
apreciar las distintas distribuciones. La próxima semana, cuando hagamos densidades, les muestro un par de ejemplos de cómo esto es útil para ver distintas distribuciones al mismo tiempo. Fíjense que le puse 0.1 y me lo puso más transparente. Si le pusiera 0.8, me lo pondría menos transparente, más parecido al color original. Al color original. Listo, ahí está. Fíjense que ahí casi ni se nota la transparencia, se nota un poquito, pero es mucho más cercano al color original. Una pregunta frecuente es, bueno, ¿y qué colores hay disponibles en R? Yo usualmente busco en Google colores en R o colors in R y usualmente la primera o la segunda fuente que me sale es este archivo de PDF que resulta muy útil porque lo que hace este archivo de PDF es mostrarme cada uno de los colores con el nombre del color. Entonces yo ahí puse dark green, por aquí debe estar el dark green, aquí está. Es uno, bueno, por ahí está. Entonces esto es bien útil porque ahí uno ve el color y cómo se llama el color. Esta tal vez es la manera más sencilla de utilizar colores de R dentro de ggplot. Hay otras maneras de hacerlo. Una manera también sencilla es utilizar esta función colors. Y esta función colors lo que hace es hacerme un listado de todos los colores. Ahí no puedo ver el color, pero puedo ver, digamos, cómo se llaman los colores y podría, digamos, probar si quisiera. Y si ustedes exploran esta función que se llama demo y dentro de demo colors, les van a mostrar también distintos colores y en esa demostración ustedes van a poder ver el nombre del color con el color respectivo. Entonces esa es una buena manera de ver los colores. Listo, ese era como otro paréntesis que quería hacer de cosas que son útiles y que son preguntas que suelen surgir en estas clases. Bien, entonces vamos a seguir modificando esta gráfica que ya hicimos simplemente para recordar cosas que vimos muy rápidamente al final de la clase anterior. Entonces, recuerden que el principio básico es ggplot construye gráficas por capas. Entonces ya tenemos una primera capa que era este plano que teníamos al fondo y las categorías de los ejes. Luego le agregamos una capa que era el objeto geométrico que queríamos graficar en este caso, y eso fue lo que pusimos aquí. Y fíjense que yo les decía otra cosa en la clase anterior, y es que si yo quiero modificar algún atributo estético de la gráfica, tengo que modificarlo en la capa que me crea el objeto geométrico respectivo, ¿cierto? Entonces, quería modificar el color de las barras. ¿Dónde lo modifico? En la capa que me crea las barras. Quería modificar las líneas de las barras. ¿Dónde lo modifico? En esa capa. En esa capa. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ahora, si yo quiero modificar otras cosas, como por ejemplo cambiarle el nombre de los ejes para que sean cosas un poco más explicativas, quiero cambiar este nombre que me pone por defecto acá, que corresponde al nombre de la variable, y quisiera cambiar este count para decir que es el número de casos o algo parecido, pues agrego una capa. En este caso, como les mencionaba en la clase anterior, la capa se llama labs y se llama labs porque son labels, son etiquetas. Yo les decía que, perdón, este es Y y este es X. En esta uno podría modificar el título, el subtítulo, si uno quisiera ponerle como un caption a la gráfica, entre otras cosas, uno lo haría dentro de esta capa de labs. Y entonces si corro este código ahora, como agregué una nueva capa, entonces me va a aparecer la gráfica con esos aspectos de la gráfica modificados. Y vamos a ver por qué no está apareciendo. Entonces ahí está. Fíjense que yo le cambié las etiquetas de los ejes y entonces ahora ya no me aparece el nombre de la variable, sino que me aparece lo que yo le dije que me apareciera en el eje X, que era el tipo de colegio. Y aquí ya no me aparece count, que es lo que aparece por defecto en un diagrama de barras, sino que me aparece lo que yo dije que apareciera en el eje Y, que era el número de estudiantes, Muy bien. Y otra cosa que también hicimos muy de afán al final de la clase anterior
es cambiar el aspecto general de la gráfica. Y yo les decía que hay una manera sencilla de cambiar el aspecto general de la gráfica y es con estas funciones que se llaman theme, guión al piso, alguna cosa. Y yo les explicaba muy rápidamente en la clase anterior que estas son plantillas, entonces por defecto ggplot crea las gráficas en esta plantilla que tiene unas características que ya identificamos. Tiene un fondo gris con una cuadrícula y con estas líneas blancas. La letra es de este tipo, la letra es negra, de estos tamaños. Bueno, eso es lo que hace por defecto ggplot. Es como la plantilla para hacer la gráfica que utiliza por defecto ggplot. Hay dos maneras grandes de cambiar esa plantilla. Una es decirle, mire, utilice otra plantilla, ¿cierto? De algunas, ggplot viene con algunas otras plantillas predeterminadas. Hay otros paquetes que han creado otras plantillas predeterminadas y les puedo mostrar algunos de esos paquetes la próxima semana. Y digamos, esa es una manera de hacer el cambio utilizando otras plantillas predeterminadas. También yo podría modificar esta plantilla, ¿cierto? Entonces decirle, mire, en esta plantilla yo quiero que esto no me aparezca gris, sino que me aparezca rosado o blanco o azul o lo que sea. No quiero que me utilice este tipo de letras, sino quiero que le ponga negrilla. Y así, yo cada uno de estos aspectos de la plantilla o del theme, como lo llama ggplot, lo puedo modificar. Y eso lo vamos a hacer en un par de semanas. Hay una semana que está pensada para personalización avanzada de gráficas. Y ahí lo que les voy a mostrar es algunas cosas, algunas maneras de modificar elementos de la plantilla en particular, ¿cierto? Por ahora simplemente vamos a ver esta manera más básica que es cambiar la plantilla por defecto por otra plantilla predeterminada. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando la plantilla theme BW y entonces fíjense que cambia sustancialmente eh, la plantilla de la gráfica. Ya el fondo no es gris, me pone este marco alrededor del plano cartesiano, las líneas ya no son blancas como eran antes, sino que son como de un gris un poco tenue. Entonces tal vez es una gráfica un poco más limpia, ya va a depender de gustos un poco y de qué es lo que yo quiero transmitir en el mensaje. Y como les mencionaba la clase anterior, si yo escribo theme guión al piso, ahí me aparecen la lista de plantillas que contiene eh, ggplot. Si instalara otro paquete que me permite tener otras plantillas, simplemente aquí me aparecería una lista adicional de otras plantillas. Entonces, cojamos esta otra para ver un ejemplo más y continuamos. Ahí estoy utilizando la plantilla que se llama Theme Line Draw y miremos cómo cambia la gráfica. Digamos, pareciera que no cambió mucho. No cambió mucho, no sé si algo está pasando ahí, pero bueno, utilicemos otra, utilicemos Classic y ya. En Classic sí posiblemente veamos un cambio más notorio, ¿sí? Entonces fíjense que en Classic ya no aparece un recuadro, sino que aparece ya el fondo ya es completamente blanco, ya no hay una cuadrícula, ya no hay un recuadro, sino que simplemente me aparecen marcados los ejes con unas líneas un poco más gruesas que las líneas de la plantilla anterior. ¿Listo? Entonces, esta sería una manera sencilla de personalizar las gráficas, simplemente cambiando la plantilla por otra plantilla predeterminada. Eso es útil, pero también es útil poder modificar la plantilla original para, por ejemplo, construir uno su propia plantilla o construir una plantilla que se ajuste a la imagen institucional de la empresa en la que uno trabaja. Entonces, en ese caso es útil saber cómo se modifica la plantilla, cómo se modifican los aspectos de la plantilla y a eso es a lo que vamos a dedicar una parte de la clase en 2 semanas. En 2 semanas, ¿listo? Entonces aquí lo que quería hacer era mostrarles cómo hacer el diagrama de barras y cómo hacer algunas personalizaciones básicas para recordar cosas de la clase anterior. Ahora,
como les contaba en la tabla, uno a veces no quiere tener el número de estudiantes, no quiere tener aquí la frecuencia absoluta, sino que lo que uno quiere tener aquí es la frecuencia relativa, en proporción o en porcentaje. Hoy la vamos a ver en proporción. La próxima vez nos vamos a dedicar un buen tiempo a las escalas y vamos a ver cómo se puede poner en porcentaje. Hoy simplemente vamos a ver cómo lo pongo en proporción para no complicar demasiado la cosa. Quiero mostrarles esta imagen para que miremos qué es lo que está pasando detrás de ggplot y en particular de esta función geonvar para la siguiente explicación. Entonces esta imagen la extraje de ese libro que se llama R para la ciencia de datos que les mencioné la vez pasada y encuentran el link en el script de la vez pasada. Pero entonces fíjense que básicamente aquí nos están contando internamente qué es lo que está pasando con esta función geonvar. Entonces básicamente lo que está pasando es que él coge una base de datos, digamos, bruta, como las dos que tenemos ahí. Tenemos saber 11 y tenemos los datos del COVID, ¿cierto? Entonces ahí hay unas variables y unas observaciones. Y yo aquí, por ejemplo, le estoy diciendo, mire, quiero hacer, en este caso, lo que está utilizando es una base de datos que se llama diamantes, que contiene estas variables y varias observaciones de esos diamantes. Eh, y entonces aquí lo que le estoy diciendo, el resultado final es un diagrama de barras con, digamos, el tipo de corte del diamante. Cuántos casos hay en cada tipo de corte y la mayoría de casos en esta base de datos tienen el tipo de corte ideal. ¿Qué está pasando entre tener los datos y tener el resultado final, que es la gráfica? Entonces lo que está pasando es que geonvar coge estos datos y los transforma, y la manera como los transforma en últimas es calculando esa tabla que yo les mostraba más temprano, que sería una tabla como esta, es una tabla de frecuencias absolutas. Entonces lo que hace es coger cada una de las categorías de esta variable que se llama count y calcular el número de casos que hay en cada categoría, ¿cierto? Entonces internamente crea esta tablita y luego lo que hace es graficar esta tabla. Entonces nos pone aquí las categorías y aquí nos pone el número de casos. Eso es lo que está pasando en esta gráfica. Y esto es aplicable a cualquier objeto geométrico. En últimas, alguna transformación está ocurriendo en cualquier objeto geométrico. Estamos partiendo de unos datos, estoy transformándolos de alguna manera y luego esa transformación es la que se ve representada en la gráfica por el objeto geométrico. Esta es otra manera de entender lo que está pasando con ggplot. ¿Listo? Entonces, esta es la explicación de lo que está pasando, pero además esta explicación es importante porque detrás de cada objeto geométrico hay alguna transformación estadística que está ocurriendo. En este caso simplemente la transformación se llama así, la función que está haciendo la transformación se llama statCount y básicamente lo que está haciendo es el conteo de casos. Eso es lo que está pasando en este caso. Y cada objeto geométrico tiene una estadística distinta, una transformación estadística distinta. Por defecto geonvar utiliza statCount, pero uno también podría decirle, mire, no utilice el conteo de casos, sino que utilice las proporciones. Como no es la transformación estadística que geonvar hace por defecto, entonces yo tengo que decirle explícitamente que en un gráfico de barras determinado no quiero las frecuencias absolutas, sino que quiero la proporción de casos. ¿Listo? Entonces volvamos a R y les muestro una cosa más y miramos cómo queda la gráfica de las proporciones. Si volvemos a la ayuda de geonvar, aquí está, la voy a abrir nuevamente para verla un poco más grande. Fíjense que una parte de las cosas que me muestra este geonvar es esta sección que dice qué variables computó, y me está diciendo, mire, él computa dos variables, el número de casos y la proporción de casos en cada grupo. Entonces, esta es otra manera de ver lo que estábamos viendo en esa imagen anterior.
Él utiliza esa función statCount para hacer la transformación de los datos a algo que pueda graficar y para eso computa un par de variables, el número de casos y prop. Y a medida que vayamos avanzando, yo los invito a que exploremos estas cosas. Por ejemplo, cuando hagamos un histograma o un diagrama de dispersión, podemos explorar qué tipo de cosas computa o qué tipo de transformaciones estadísticas o de variables computa ggplot para poder hacer la representación gráfica de los datos. ¿Listo? Todo esto para decirles que si yo quiero en un diagrama de barras o en un gráfico de barras, si yo quiero cambiar lo que GeoMBar hace por defecto, que es poner el número de casos, tengo que decírselo explícitamente, como lo estoy haciendo en este caso. En este caso, voy a bajar esto para que se vea completo en la pantalla, ¿listo? En este caso, fíjense que es muy parecido a lo que estaba haciendo. Lo único que cambió fue estos dos argumentos de acá. Y básicamente aquí lo que le estoy diciendo, lo más importante es este de acá. Lo que le estoy diciendo es, mire, en Y, usted por defecto me pone count. No quiero que me ponga count, sino quiero que utilice esta estadística que es prop, que como vimos, es la otra que genera GeoMBar, pero que no la usa por defecto a menos que yo le diga como le estoy diciendo en este caso. Cuando yo hago eso, siempre tengo que acompañarlo de este argumento group igual 1 y la razón por la que tengo que acompañarlo del argumento group igual 1 es para indicarle que, como yo lo entiendo, para indicarle que las categorías que digamos que las categorías de esta variable representan grupos distintos de una misma muestra. Es un poco lo que le estoy diciendo ahí. Hagámoslo y luego lo hacemos en group 1 a ver si queda un poco más clara la utilidad del group 1, porque es un poco confuso, no solo para mí, para mucha gente y me imagino que para ustedes también lo es en sus computadores. Entonces fíjense que si yo corro la función así, me hace una gráfica muy parecida. La única diferencia en realidad es que ahora ya no me aparece el número de casos, sino que me aparece la proporción de casos, que ya la habíamos explorado en las tablas, ¿cierto? Aquí está, ya la habíamos explorado en las tablas, sabíamos que esto era como el 0.76, una proporción de 0.76 del total de casos, y esto era 0.24 o una cosa así del total de casos. Y ahora estamos logrando que la gráfica nos muestre esas proporciones en lugar del número de casos, en lugar del número de casos. ¿Listo? Esa es la manera de obtener proporciones. Ahorita les muestro otra manera. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles qué pasa si no eh, incluimos el argumento group 1. Si no incluimos el argumento group 1, lo que sucede es que él cree que cada categoría es un grupo distinto. Entonces él dice, listo, en el caso de los colegios oficiales hay 776 estudiantes y él entiende que el total de casos en ese grupo son 776, entonces por supuesto la proporción de estudiantes en ese grupo es 1, en esa manera en que GeoMBar lo está entendiendo, ¿cierto? 776 es el número de casos que cumplen esta característica y él entiende que eso es un grupo aparte y entonces en ese grupo aparte hay un total de personas de 776, de manera que la proporción es 1 y lo mismo hace en no oficial. Entonces, cuando yo incluyo, voy a borrar esto porque esto no es útil para nada, cuando yo incluyo group 1, lo que le estoy diciendo es, miren, cada una de estas categorías es un grupo de algo más grande que es la muestra de los 1000 estudiantes. Y eso es lo que está haciendo Grupo 1, diciéndole eso. Es un poco confuso, voy a incluir aquí un link donde hay una explicación que no sé si sea mejor a la que yo les acabo de dar, pero bueno, es una explicación distinta escrita, entonces la voy a incluir ahí para que entendamos un poco qué es lo que está pasando con el Grupo 1 de ggplot. Yo lo incluyo y mañana cuando les envíe esto, ahí va a estar incluida esa explicación. Muy bien, entonces ahí ya en esta gráfica la corro por última vez.
ya tenemos aquí las proporciones. Las proporciones. Como les digo, la próxima vez vamos a enfocarnos en las escalas de los ejes y otro tipo de escalas, y entonces ahí les voy a mostrar una manera muy sencilla de convertir esto a porcentajes, porque las proporciones a veces son complicadas y no transmiten de manera adecuada el mensaje, entonces es mejor tenerlo en escala de porcentaje, pero dedicamos el tema de escalas de manera más sistemática a la próxima clase. Esta es una manera sencilla de conseguir las proporciones. Hay otra manera que era la que yo solía utilizar, pero que ahora me parece un poco más enredada después de ver que lo puedo hacer simplemente con StatProp, como lo hice acá. Pero una manera que es un poco más enredada es decirle, mire, usted calculó esta estadística, como ya vimos en la ayuda, que se llama count. Y la manera de referirme a variables que haya computado ggplot en su proceso es poner el nombre de la variable, que ya vimos en la ayuda que se llama count. Ya lo habíamos visto aquí abajo, count. Y tengo que poner el nombre para decirle a ggplot que me estoy refiriendo a algo que él calculó, tengo que poner el nombre entre dos puntos iniciales y dos puntos finales. ¿Listo? Entonces aquí básicamente, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, mire, para y, calcule, digamos, no me muestre el count, que es lo que usted me suele mostrar por defecto, sino que coja ese count y divídalo por la suma de todos los casos y muéstreme, en últimas lo que le estoy diciendo es muéstreme la proporción, porque eso es lo que estoy calculando acá. Esto ya me parece más enredado, simplemente yo le puedo decir aquí arriba, mire, no me muestre count, que es lo que usted siempre me muestra, sino muéstreme prop, y pues esto resulta mucho más fácil. Pero esto es equivalente a lo anterior, un poquito más enredado, pero hacen lo mismo, hacen lo mismo. Ahí está. Ahí está. La misma gráfica, solo que ahora incluye las proporciones. Incluye las proporciones. ¿Listo? Entonces hasta ahí cubriríamos el tema de gráfico de barras y ya vimos las dos variaciones más importantes, que es el número de casos totales y la proporción de casos. La proporción de casos. ¿Listo? Ahora, en un rato vamos a ver gráfico de barras para dos variables, pero antes quisiera contarles del gráfico de pastel, cómo se puede hacer y por qué no utilizarlo. Entonces, comencemos por ahí, por qué no utilizarlo. Eh, Ahí ya está abriendo, entonces en esta misma página de Data to Biz, entonces ahí hay una paginita que está dedicada al tema o al problema con los gráficos de barras. Eh, y esto es algo que ustedes van a encontrar en esta página y en muchas otras páginas que dediquen tiempo a visualizaciones de datos. Y básicamente lo que dicen la mayoría de expertos es que los diagramas de pastel son malos y ellos dicen malos por definición. Y aquí, digamos, hay un muy buen ejemplo y es en particular cuando uno tiene varias categorías, es difícil para el ojo humano poder distinguir ángulos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos tres diagramas de pastel al ojo humano pueden parecer muy parecidos, digamos, poder saber en cada uno de esos tres cuál categoría tiene mayor importancia o menor importancia es difícil, no es algo que uno pueda entender de manera muy sencilla, tendría como que dedicar mucho tiempo a tratar de ver cuál pedazo de pastel es más grande en cada uno de los gráficos, mientras que si yo hago lo mismo, es decir, trato de transmitir exactamente la misma información con un diagrama de barras, fíjense que es mucho más claro, mucho más fácil. Yo, por ejemplo, en el primero, sé que la categoría E es mayor a la D y así sucesivamente. Aquí podría concluirlo después de mucho análisis, pero no es tan evidente como en este diagrama de barras que tenemos acá. Y así pasa para cada uno de estos diagramas. Así pasa para esos tres diagramas. Pasa de la misma manera. Este es, digamos, el mejor ejemplo que yo he encontrado de por qué no es útil el diagrama de pastel. Digamos, aquí se ve claramente la diferencia entre una gráfica que no es muy útil para transmitir un mensaje y una gráfica que es súper útil para transmitir un mensaje y es mostrar que las categorías tienen distintos niveles de importancia.
esta es como ya, este es el mensaje principal. Luego vienen unas arandelas y las arandelas son cosas que ustedes seguramente han visto o han hecho y que ojalá no hicieran después de esta clase. Arandelas como cuáles, arandelas como que usualmente el diagrama de pastel entonces no viene así plano y sencillo como este, sino que lo volvemos 3D, lo volvemos 3D. Y ahí es aún más difícil saber qué es lo que me está mostrando la gráfica. Otra cosa que uno suele ver es como un pedazo del pastel saliéndose del resto del pastel. Y nuevamente, ahí eso se podrá ver bonito y podrá ser una gráfica que tal vez se vea chévere en una presentación o en un reporte, pero en últimas uno quiere transmitir un mensaje con esa gráfica. En últimas, todos estos temas de visualización eh, a lo que apuntan es a coger unos datos y transmitir un mensaje de manera clara y sencilla sobre lo que está pasando en esos datos. Eso es lo que queremos hacer. Y si tenemos un diagrama de pastel con un pedazo del pastel saliéndose y está en 3D, no estamos transmitiendo adecuadamente ese mensaje. O si tenemos un diagrama de pastel con un montón de categorías, como ocurre en este caso, tampoco lo estamos transmitiendo adecuadamente. ¿Listo? Ese es como el mensaje principal. Eh, entonces siempre va a resultar mejor utilizar algunas alternativas. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace esto que se llama como un diagrama lollipop o un diagrama de colombinas o de chupetas o algo así. Eh, Luego en alguna clase vamos a ver cómo hacer estos tree maps y hay una manera de hacerlos interactivos. Entonces esto resulta más claro para saber cuál es el país más importante que un diagrama de barras o el diagrama de, perdón, que el diagrama de pastel o el diagrama de barras simple, que ya vimos cómo se puede hacer, cómo se puede hacer. Entonces, en general, no se recomienda utilizarlo. Simplemente les voy a mostrar rápidamente cómo podría hacerse, porque sé que a pesar de esto que dije, algún jefe de ustedes les va a decir, pero yo quiero un diagrama de pastel. Entonces, ojalá lo puedan hacer o en realidad ojalá puedan convencer al jefe de que esa es una muy mala elección, pero si el jefe insiste, porque hay jefes tercos, entonces simplemente poder hacerlo, poder hacerlo. Listo. Entonces, para poder hacer el diagrama de barras, yo tengo que hacer una transformación con el diagrama de pastel, tengo que hacer una transformación anterior a los datos. Como les mostraba en la gráfica que veíamos hace un rato, que creo que la borré o está aquí, sí, la borré. Bueno, en esa gráfica lo que está, aquí está. GeoMbar, lo que yo les decía es que GeoMbar coge los datos brutos, GeoMbar hace la transformación y grafica la transformación. En ggplot no hay un objeto geométrico que me permita graficar directamente un diagrama de pastel y la razón por la que no lo hay es porque quienes crearon ggplot consideran que el diagrama de pastel es una muy mala elección para transmitir los datos, entonces simplemente decidieron no crear un objeto geométrico que permitiera hacerlo. En base R sí hay unas funciones que permiten hacer el diagrama de pastel, pero en ggplot no por la razón que les acabo de mencionar. Entonces, como no lo hay que hacer como un truco para poder hacer ese diagrama de pastel y ese truco implica que yo tengo que darle datos ya transformados, o sea, tengo que darle una tabla que se parezca a esta, porque él no entiende cómo hacer esta transformación cuando estoy haciendo algo que se parece a hacer, que se parece a un diagrama de pastel. Entonces le tengo que dar esta tablita, le tengo que dar esta tablita, no le puedo dar datos brutos. Y eso es lo primero que estoy haciendo aquí. Estoy creando esa tabla con los datos. Esto para algunos va a parecer un poco complicado. Para quienes hicieron el curso de Data Wrangling no lo es tanto. Pero básicamente aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy creando un nuevo objeto que se llama género, que va a contener esa tablita que les estoy mostrando, pero ahora simplemente para las categorías de esta variable que es tu género. Entonces, aquí después de que corra esta función me va a aparecer un objeto que se llama género. ¿Y cómo estoy construyendo ese objeto que se llama género? Ese objeto lo estoy construyendo de la siguiente manera. Estoy partiendo de Saber 11 2019, estoy partiendo de esta base de datos con 1000 observaciones y 82 variables
Y lo que le estoy diciendo es que me haga un conteo, que me cuente el número de casos que hay en cada una de las categorías de esta variable. Es tu género, que son dos categorías, F y M. Eso es lo que estoy haciendo en esta primera parte. Entonces corramos solo esa primera parte y ya les cuento qué estoy haciendo en la segunda parte para que sea claro para todos. En las clases que yo di del curso de Data Wrangling expliqué exactamente cómo se construye una función de estas y les expliqué cómo funciona este operador pipe, entre otras cosas. Entonces, cuando yo ponga a disposición de todas esas clases en el aula virtual, pueden buscar ahí tal vez la sesión 6 o 7 para entender qué es lo que entender muy bien qué es lo que está pasando en esta función. Listo, ahí corrí solamente hasta aquí. Entonces me aparece un nuevo objeto que se llama género, tiene 3 observaciones y 2 variables. Miremoslo, aquí lo estamos viendo en la consola. Entonces, las 2 variables simplemente es una que contiene las categorías de tu género. Hay 2 categorías y un valor faltante. Y que recuerden que en R los valores faltantes son identificados como NAs. Y hay otra variable que es N, que es básicamente el número de casos en cada categoría. Entonces hay 552 mujeres y 447 hombres y una persona que no reportó su género. O lo reportó con error, o bueno, no sé qué pasó ahí, pero hay allí un valor faltante. Entonces, básicamente lo que estoy, hasta ahí, hasta aquí, lo que me generó fue esa tabla. Entonces, lo que estoy haciendo enseguida es decirle, mire, quíteme ese valor faltante para hacer una gráfica que solamente contenga estas 2 categorías, femenino y masculino. Y para eso estoy utilizando la función filter, que también es del paquete de dplyr. Y aquí lo que estoy diciéndole es, mire, de esta tablita, que es el resultado hasta aquí, quiero que me quite, quiero que solamente me filtre las observaciones que no sean valores faltantes, que no sean valores faltantes. Eso es lo que le estoy diciendo hasta ahí. Entonces voy a volver a correrla toda para ya generar la tabla como la quiero, y si la vuelvo a generar, lo que hice en el último paso fue quitar el valor faltante, o en otras palabras, dejar todo lo que no fueran valores faltantes. Eso es lo que hice hasta ahí. Y entonces ahora ya, fíjense que esta es una tabla como esta, una tabla que contiene las categorías de la variable que me interesa, más el número de casos, Eso es lo que tenemos acá. Eso es lo que tenemos acá, y entonces ya teniendo esa tabla con los datos transformados, podemos hacer el diagrama de pastel. Entonces, estoy utilizando ggplot como lo he utilizado, solo que ya de entrada no le estoy diciendo que utilice Saber 11, sino le estoy diciendo que utilice esta tabla que yo construí. Y aquí estoy haciendo como un par de modificaciones. Una es decirle, mire, en Y quiero que me ponga N, que es el número de casos. Y le estoy diciendo que me rellene, le estoy diciendo que el relleno de las barras va a depender de esta variable, de tu género, ¿cierto? Que tiene 2 categorías F y M. Con esto lo que estoy logrando es que las barras tengan distinto color, Luego vamos a explorar con más detalle este argumento fill, pero por ahora baste por entender que con este fill igual es tu género, lo que le estoy diciendo es el relleno de las barras depende de las categorías de esa variable, y eso lo que me va a hacer es que las barras o los pedazos del pastel al final tengan un color distinto. Eso es lo que estoy logrando ahí. Muy bien. Si corriera hasta ahí, pues me va a generar simplemente la primera capa que hemos visto en otros casos, que es un diagrama, en este caso con 2 dimensiones, n que contiene el número de casos y x que contiene las 2 categorías aquí está, y x que por ahora no dice mucho, x en realidad, por ahora no dice mucho x, porque le dije x déjelo vacío, y la razón por la que le dije déjeme el x vacío es porque le estoy incluyendo esto género acá, ¿listo?
Miremos, sigamos construyendo la gráfica y tal vez sea más claro a medida que vayamos avanzando. Entonces ahora le estoy diciendo, mire, en esa gráfica quiero hacer un diagrama de barras, un diagrama de barras. Y dentro de la capa de GeoMbar le estoy diciendo, mire, quiero que utilice la estadística Identity. Recuerden que antes utilizamos StatCount, que es la que GeoMbar me construye por defecto, ¿cierto? El número de casos. Cuando quisimos que nos mostrara la proporción, utilizamos StatProp para decirle, mire, ya no es el número de casos, sino la proporción de casos. Cuando yo le digo Stat Identity, lo que le estoy diciendo es que no haga ninguna transformación. Es decir, que coja estos datos y grafique exactamente esos datos como vienen. Eso es lo que le estoy diciendo. Eso es lo que le estoy diciendo. No quiero que haga ninguna transformación, sino que ahí ya vienen los datos que usted necesita para construir esas barras. Porque hasta aquí le estoy diciendo que haga un diagrama de barras. ¿Listo? Ese es el rol que cumple Stat Identity. Entonces, Stat Identity es muy útil en casos como este, en casos en que yo ya tengo la tabla con los datos procesados y simplemente quiero reflejar esos datos procesados en una gráfica. Si yo quiero que GeoMbar me procese los datos y me genere las barras, entonces no utilizo Stat Identity, porque ahí sí quiero que me haga el conteo y que me refleje el conteo o la proporción en las barras. Si yo ya tengo el conteo o la proporción, simplemente le digo Stat Identity. Ese es el mensaje. Vamos a correrlo hasta ahí nomás para ver qué es lo que me genera eso. Y fíjense que hasta ahí me está generando un par de barras, porque eso es lo que hasta ahí le estoy diciendo. Ah, bueno, en realidad no me está generando un par de barras, sino que me está generando una sola barra que contiene todos los casos. Y como yo le dije que el color de la barra dependiera de las categorías de este género, lo que está haciendo ahí es que internamente me está dividiendo la gráfica en dos. Entonces, las rojas son las personas identificadas con género femenino y este verde o azul, no sé, son las personas identificadas con género masculino. Eso es lo que me está haciendo hasta ahí, hasta ahí. Lo siguiente que estoy haciendo es, bueno, modificar la plantilla. Eso no lo podríamos ahorrar, entonces voy a borrarlo para mayor claridad. Lo siguiente que estoy haciendo es lo clave, lo que me permite hacer el diagrama de pastel. Y básicamente lo que le estoy diciendo es, mire, no utilice las coordenadas cartesianas, que son las que usted utilizaría tradicionalmente, sino que utilice esto que se conocen como coordenadas polares, como coordenadas polares. Y básicamente lo que le estoy diciendo es, en lugar de hacerme un rectángulo en un plano cartesiano, lo que quiero que me haga es un círculo. Básicamente eso es lo que le estoy diciendo con este último argumento. Si corro esta función completa, entonces miren lo que va a pasar. Me va a generar un gráfico de pastel. Ahí está. Ahí está el gráfico de pastel en R. Entonces, es algo complicado, pero ahí ya tienen la función. Y básicamente lo que estoy haciendo es decirle, mire, haga como si fuera a hacer un diagrama de barras, pero cambie las coordenadas para que parezca un círculo y no un rectángulo. Es en esencia lo que le estoy diciendo que pase. Luego yo podría limpiar un poco más ese diagrama para quitarle ese círculo de fondo y tal vez ponerle unas etiquetas con los porcentajes y quedaría el diagrama de pastel que pide el jefe. Pero este sería como el truco para hacer un diagrama de pastel. Y este es un buen ejemplo de un diagrama de pastel que sí puede ser útil. Cuando uno tiene dos categorías, el diagrama de pastel sí puede ser útil porque uno con solamente dos categorías puede apreciar de mejor manera eh, cuál es la categoría más importante, que es en últimas lo que uno quisiera ver en uno de estos diagramas. Y aquí aprecia claramente que la categoría más importante son las personas identificadas con género femenino. Si le metiéramos una tercera categoría a esto, ya se nos empezaría a enredar. ¿Listo? No lo usen, digamos, yo recomendaría no utilizarlo, les quería mostrar ahí porque tiene algo de complicación, entonces ustedes ya identifican cómo se puede hacer. Una mejor alternativa sería hacer esto que se llama o un diagrama de barras, como ya les mostré que se puede hacer, o esto que se llama
un lollipop o, no sé, un diagrama de chupeta o algo así. Y para poder hacer el diagrama de chupeta también hay que partir de unos datos procesados, Entonces, estoy partiendo de la misma tabla que creé hace un rato, que contiene las dos categorías de tu género y el número de casos que están en las dos categorías. Y estoy haciéndolo en dos capas. Esto también nos sirve para ilustrar esta idea de que ggplot construye gráficos por capas. Entonces, en la primera capa simplemente le estoy diciendo, mire, quiero utilizar esa tabla que se llama género. En esa tabla, en el eje X, quiero tener las dos, pues la variable es tu género, entonces ahí me va a poner las dos categorías, F y M, y en Y quiero tener la variable N. Entonces, si yo corro esto así, esto va a ser mucho más claro que en el caso anterior. Me aparece el plano cartesiano, en la X me van a aparecer las dos categorías de esto género, y en la Y me va a aparecer N, que son como el rango de los valores de la variable N en esa tabla de entrada que se llama género. ¿Listo? Y aquí están las dos categorías de esto género. Ahora le estoy diciendo, mire, sobre eso, hágame puntos, Entonces de alguna manera le estoy diciendo, hay un mini diagrama de dispersión. Solamente hay dos observaciones en esta tabla, ¿cierto? Que corresponden a las categorías de esto género. Abrámosla. Solamente hay dos observaciones, entonces me va a poner solamente 2 puntos. ¿Y en dónde me va a poner esos puntos? Pues en las coordenadas que corresponden a cada observación. El primero me lo va a poner en F550 y M447. Corrámoslo hasta ahí. Y entonces, pues es un diagrama que no tiene mucho misterio. Ahí están los 2 puntos, solamente hay dos observaciones, F527 y M, el número que corresponde. Ahí me lo puso. Ahí me lo puso. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer, recuerden que el objetivo es llegar a una gráfica parecida esta, a esta, ¿cierto? Solo que la estoy haciendo vertical. Al final les muestro cómo la podemos hacer horizontal, pero estoy construyendo estas chupetas, entonces ya tengo el punto y lo siguiente que voy a hacer es agregarle el segmento de la línea. Y entonces para eso utilizo un objeto geométrico adicional que se llama geomSegment, que construye una línea. Y aquí dentro de geomSegment simplemente le estoy diciendo en dónde, terminan esas líneas, en relación con el eje X y el eje Y. Eso es básicamente lo que le estoy diciendo. Entonces, en el eje X, pues es sencillo, simplemente comienzan y terminan en las categorías de tu género. Y en el eje Y, comienzan en 0 y terminan en N. Entonces, por ejemplo, en el primer caso van a terminar en 552 y en el segundo caso va a terminar en 447. Eso es lo que le estoy diciendo con geomSegment. Lo voy a correr. Y ahí está mi gráfica, la voy a poner más grande. Ahí está. Entonces ahí está la chupeta, digamos, está el punto y la línea vertical que la construí con la capa geomSegment. ¿Listo? Si yo quisiera, entonces dos cosas, si yo quisiera modificar el grosor de esta línea o el color o la transparencia de esta línea, tendría que hacer esas modificaciones como ya las hicimos para el diagrama de barras dentro de la capa geomSegment para modificar, por ejemplo, el color de la línea. Si yo quisiera cambiar el tamaño de los puntos o cambiar el color de los puntos para que queden verdes, que es como quedan en la gráfica que les estaba mostrando hace 2 minutos, lo tendría que hacer en la gráfica, en la capa que me crea los puntos, es decir, en GeoPoint. ¿Listo? Eso lo exploramos más la siguiente clase. Simplemente quiero mostrarles una cosa más para hacerlo horizontal y no vertical como ocurrió en este caso. Y básicamente ahí simplemente lo que hago es utilizar una función parecida a la que utilizamos en el diagrama de pastel, que es las coordenadas. Por defecto utiliza coordenadas cartesianas ggplot. Si yo quiero invertir las coordenadas, utilizaría
chord flip, y entonces él lo que hace es que no me lo dibuja vertical, sino que me lo dibuja horizontal porque está invirtiendo las coordenadas. Y ahí tengo mi diagrama de chupetas horizontal. Entonces esta es una mejor alternativa a digamos, acá se ve mucho más claramente la diferencia en la importancia de las dos categorías que en el diagrama de pastel. En el diagrama de pastel y pues ya pudimos ver cómo se hace. Entonces vamos a dejar la clase de hoy acá. Continuamos el próximo martes en gráficos para dos variables. Un par de anuncios y ya le doy la palabra a Fernando para abrirlo al tema de preguntas. Entonces el primer anuncio es, yo mañana les envío por correo este script con las modificaciones que haya hecho y el video de la clase. El segundo anuncio es, yo espero que entre mañana y pasado mañana tengan acceso al aula virtual y una vez tengan acceso al aula virtual, ahí voy a publicar el primer taller y pues les doy un tiempo razonable para que lo contesten dependiendo de cuándo sea que ustedes puedan tener acceso. ¿Listo? Esos son los dos anuncios de cosas que ya había anunciado al comienzo de la clase. Entonces, Fernando, no sé si me quisieras decir si hay alguna pregunta o algún comentario que haya quedado en el aire. Pues ahí están en preguntas y respuestas. La primera es la función demo, como estaba contestando correos, no me quedó claro cuándo usted mencionó un demo. Bueno, eso simplemente yo los invito a que ustedes la corran en su computador. Yo no la quise correr porque se demora un poco y mucho más en este computador que al tiempo está corriendo Zoom. Pero básicamente es como una demostración. Entonces, si ustedes corren demo colors en la consola, les va a ir abriendo, les va a pedir ahí que interactúen un poco y les va a ir abriendo como distintas ventanitas para mostrarles los colores que hay en R. Entonces, eso no tiene mucha ciencia, simplemente ustedes la corren y ahí les va a empezar a correr. Les va a empezar a correr. ¿Listo? El comando X a qué se asocia, entonces el comando X aquí básicamente lo dejé vacío porque no quiero poner ninguna variable en X, porque en últimas lo que quería generar era ese rectángulo que estaba relleno con las dos categorías. Entonces, como no quiero que haya nada en X, sino simplemente una barra que no está asociada a ninguna variable, por eso lo dejé vacío, porque el resto de cosas se las estoy diciendo acá. Por eso por eso dejé el X vacío. Distinto a como lo hice acá, por ejemplo, acá sí quería que X dependiera de estas dos categorías y por eso puse la variable ahí. Ahí simplemente quería un rectángulo que luego iba a convertir en ese círculo y por eso lo dejé vacío. Sí quería Y porque Y me representa la altura digamos, me representa el número de casos de cada categoría y quería que ese rectángulo vacío que se me estaba generando estuviera relleno eh, con dos colores que dependían de las categorías de tu género y eso es lo que estoy haciendo acá. Este field va a quedar mucho más claro al comienzo de la próxima clase. Muy bien. La certificación, como lo anuncié al comienzo de la clase, hubo un problema logístico con la creación del código de pago, estamos resolviéndolo, yo tengo el correo del paso a paso listo para el pago, pero hasta que ese código no esté arreglado no se los puedo enviar. Entonces se los espero poder solucionarlo mañana, digamos. Le recomendamos a las personas de tesorería que se movieran con el tema y espero que eso se resuelva mañana. Muy bien. Otra tarea que me queda pendiente entonces es revisar qué pasó con las personas que no recibieron el correo de el script hoy. Yo lo reviso y espero que no haya ningún inconveniente en la próxima clase. Leonardo, voy a revisar eso último que preguntas y les cuento. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Sé que nos metimos como en temas enredaditos un poco. Jueguen con el script, yo creo que eso es útil para ir entendiendo. Hay muchas de estas cosas que yo tardé meses en entender. Hay algunas de esas que más o menos puedo explicar, como lo hice hoy.
Hay otras que todavía me cuesta porque tiene su complejidad ggplot, pero lo cierto es que ya después de hoy, ya con lo que hicimos la clase pasada y lo que hicimos hoy, ya podemos hacer 4 tipos de gráficas distintas. Entonces vamos avanzando en este camino de aprender a hacer distintos tipos de visualizaciones y reitero, vamos de lo más básico y lo vamos a ir complicando, como ya se dieron cuenta hoy. Entonces espero que algo de esto sea de utilidad para ustedes y pues nada, siempre es un gusto tenerlos. Recuerden que estas clases son organizadas por el Departamento de Matemáticas de la Universidad Externado de Colombia y nos vemos el próximo martes. Nuevamente, gracias a Fernando por toda su ayuda hoy. Sé que hubo muchas preguntas, entonces muchas gracias a Fernando por su colaboración permanente.